Bueno, yo armé una presentación inicial, como para que la podamos ir viendo y discutiendo, digamos. Quizás hay algunas cosas muy genéricas, pero me parece que en este momento estamos también todos como muy sensibles a la situación y creo que compartir algunas cosas generales nos va a hacer bien. Primero, yo quería comentar un poquito lo que son los eventos pandémicos, y entendemos como un evento pandémico, digamos, una enfermedad u otra afectación de salud que ocurre en una zona extensa del mundo. En general tiene que afectar a varios países y a más de una zona de las cuales está sanitariamente dividido el mundo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y tiene que tener la capacidad de afectar a una parte considerable de la población. La mayoría de estas obviamente son de causa infecciosa, y en general se requiere que además tenga una mortalidad significativa y la posibilidad de afectar a una proporción muy significativa de la población. Cuando lo vamos a ver desde el punto de vista de los virus, y como es la situación que estamos viviendo, en general lo que se requiere es que aparezca un virus nuevo que no haya circulado previamente o que su circulación haya sido muy restringida y que por algún evento evolutivo ese virus tenga la capacidad de afectar a áreas o a zonas del mundo donde previamente no circuló. Esos eventos que lo pueden hacer cambiar es, como decíamos, que emerja un virus nuevo o eventualmente en algunas otras situaciones que el cambio de las condiciones sociodemográficas, de las condiciones de vectores o de otros elementos que participen en la cadena epidemiológica del virus permitan que ese virus se expanda a otras regiones. Como tal, entonces estamos hablando, cuando hablamos de virus, en general de virus que se comportan como virus emergentes. Ese virus debe ser capaz de producir casos graves y es muy importante porque en general para que ocurra un evento pandémico tiene que ocurrir esto, es que el virus adquiera la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. Esto surge y se puede producir porque en la emergencia de estos nuevos virus, sobre todo la mayor parte de ellos están vinculados con infecciones virales en animales. Entonces, lo que ocurre en general son como dos pasos. Esto está bastante bien estudiado para la influenza o la gripe y es el modelo que más conocemos de virus respiratorios con comportamiento pandémico, pero eventualmente pasa para otros y de hecho es lo que ha pasado con el coronavirus. Los dos pasos son, primero que el virus en los animales en los cuales habitualmente circule tenga la capacidad de sufrir mutaciones o cambios genéticos y que a partir de alguna de esa mutación tenga el primer evento, que es que ese virus adquiera la capacidad de transmitirse desde el animal al ser humano. Eso es lo que llamamos como el salto interespecie, o sea, un virus que habitualmente circula en una especie animal, tiene la capacidad en algún momento, adquiere la capacidad de transmitirse a otra especie, en este caso al humano, y es lo que llamamos el salto interespecie. Pero después, para que haya real potencial pandémico, ese virus tiene que tener además un segundo paso, que es el paso de la transmisión interhumana, que es lo que lo hace muy eficiente y con capacidad de transmisión a gran escala, digamos, porque los humanos somos los que nos encargamos de llevar. Cuando vamos a las pandemias por virus respiratorios, bueno, hay algunas estimaciones de que probablemente desde 1510 hayan ocurrido unas 31 pandemias, ocurrieron más si tomamos otros agentes. Las características generales de estas pandemias son que determinan una alta carga de enfermedad, y esa alta carga de enfermedad implica
que como es un virus nuevo que llega a una población completamente susceptible, puede llegar a afectar hasta el 10 o 40% de la población en lo que llamamos la primera ola de circulación del virus. En general, y esto es un modelo más para la gripe, pero también los jóvenes se afectan más. De hecho, en las pandemias de gripe, la alta tasa de ataque ha estado en general en los jóvenes. Tiene una mayor mortalidad que la de los brotes estacionales, y otra característica en general es que frecuentemente afecta a grupos de riesgo diferentes a los de los brotes estacionales. Y ustedes recordarán que en la pandemia del 2009, por ejemplo, hubieron poblaciones que habitualmente no las veíamos como de riesgo de infecciones graves por virus de gripe, y que en el 2009 fue claro que ocurrió en los obesos y en las mujeres embarazadas. En general, estos eventos pandémicos inician fuera del periodo estacional habitual de los virus respiratorios y ocurren con ondas sucesivas porque la circulación se produce en más de una ola. La primera ola en general es la más intensa y las olas sucesivas son de menor intensidad. Y emerge como lo que llamamos como un evento o un episodio respiratorio inusitado. Eso es la mayor parte de las veces como desde el punto de vista epidemiológico se los describe. Esta es una gráfica que quizás pueda ser un poco compleja, digamos, pero lo que trata de representar es lo que veníamos hablando. Tenemos, no sé si pueden ver el cursor, pero en un tiempo cero, que es lo que está en el eje horizontal, la emergencia de un nuevo virus. Eventualmente puede ser virus influenza o, como lo que estamos viviendo, un coronavirus. En la primera ola es en la que se produce el evento pandémico con un gran pico de circulación donde afecta, como decíamos, puede afectar hasta un 10 o 40% de la población expuesta, y después, por distintos fenómenos, esa primera ola se aplaca. Esos fenómenos que aplacan la primera ola pueden estar vinculados a las medidas de control epidemiológico que se tomen en la población, a cambios estacionales, sobre todo cuando hablamos de virus respiratorios, y de hecho parte de eso es lo que está ocurriendo en algunos países del hemisferio norte, que en la medida que empiezan a ocurrir los cambios de temperatura, de condiciones de clima, se van generando condiciones menos eficientes para la transmisión de los virus. Eso es lo que está en la línea negra que muestra el primer pico y los picos sucesivos de circulaciones posteriores del virus que van disminuyendo. Y en punteado lo que está es lo que sería la respuesta inmunológica promedio en la población, o los niveles de qué porcentaje de la población empiezan a tener anticuerpos contra ese virus. En la medida que después de cada ola hay un porcentaje de la población que está expuesto al virus y que va generando anticuerpos, esa proporción de la población que va teniendo anticuerpos va aumentando a lo largo de las olas subsiguientes, y llega un momento en que el virus se vuelve muy poco eficiente en la transmisión porque gran parte de la población ya estuvo expuesta y ya tiene anticuerpos. Esto, que es un modelo obviamente simplificado, debemos considerar que existe la posibilidad que en las olas sucesivas los virus tengan mutaciones o cambios, y eso hace que no necesariamente todas las olas posteriores siempre van a ser decrecientes. Eventualmente, en alguna ola posterior puede emerger algún cambio importante en el virus que haga que esa ola vuelva a ser de cierta intensidad. Y eso pasa durante algunos años hasta que eventualmente, y como está marcado acá por el año 10 o año 11, después de la emergencia de este virus, puede haber la emergencia de un nuevo virus y vuelve a ocurrir, o estamos con potencialidad de nuevamente ocurrir un fenómeno pandémico.
Eso que está entre los dos picos de pandemia es lo que llamamos el periodo interpandémico. Y en ese periodo interpandémico es en el cual ocurren estas epidemias progresivamente de menor entidad. Obviamente nosotros estamos en este momento en la primera ola y por eso estamos en el evento pandémico inicial. Esto que está sacado es el modelo que más conocemos, que es el modelo, como les decía, del virus influenza o del virus de la gripe, es en principio el modelo que se espera que se reproduzca o que tiene más probabilidad de reproducirse con el virus que tenemos en este momento. En general, los comportamientos en los brotes, nosotros tenemos una sucesión de eventos que los vamos viendo a lo largo del tiempo en forma distinta. En general, lo primero que vemos es el ausentismo escolar o el ausentismo laboral. Después vemos el aumento de las consultas en emergencia generales o por cuadros respiratorios. En general, estos eventos, cuando hablamos de gripe, ocurren más frecuentemente en la población pediátrica. Esto es distinto en el evento que estamos viviendo, porque este virus parece tener poca capacidad de afectar, dando infección sintomática en la población pediátrica. Entonces, parte de esto, que es el modelo de gripe que tenemos, no se está produciendo ahora porque no tenemos este evento de las neumonias que inicialmente ocurren primero en la población pediátrica para después ocurrir en la población adulta, que es en la tercera gráfica, lo que está en azul es pediátrico y lo que está en naranja son los adultos. Y después lo último que empezamos a ver, lo más tardío, varias semanas después que empezó el fenómeno, es el fenómeno de las muertes asociadas al evento, en este caso neumonias vinculadas a influenza o infecciones respiratorias. De forma que cuando uno empieza a detectar el fenómeno, cuando lo que están ocurriendo son internaciones con evoluciones inusitadas y fallecimiento, en general, eso es muy específico de que está ocurriendo un fenómeno de este tipo en la población, pero es muy tardío. Cuando llegamos a esa etapa, el fenómeno ya lleva ocurriendo por lo menos en general en el entorno de las 4 a 6 semanas. Digo esto porque es importante reconocer que las respuestas en los distintos países ha tenido distinta sensibilidad de acuerdo a la ocurrencia de los fenómenos. Cuando las respuestas de los países o de las comunidades ocurren cuando yo empiezo a tener las neumonias internadas y los fallecimientos, yo tengo el fenómeno instalado en la comunidad ya desde hace varias semanas, y por lo tanto las medidas que yo tome ahí para ver el efecto de esas medidas, tengo que esperar en el entorno de 4 a 6 semanas para adelante. Y de hecho no lo voy a ver en forma inmediata sobre la mortalidad, porque la mortalidad me está reflejando los fenómenos epidemiológicos que pasaron 4 o 6 semanas antes. Esto es importante entenderlo porque los países, por ejemplo en Europa, que tuvieron una respuesta relativamente tardía porque empezaron a reconocer el fenómeno a partir de las internaciones de cuadros graves y de la mortalidad, empezaron a correr el fenómeno con varias semanas de retraso. Esto es una regla general, como yo les dije, es del modelo de gripe, pero es el que se reproduce para los otros virus respiratorios con potencial pandémico, como es la situación que estamos viviendo. Y en realidad la Organización Mundial de la Salud estaba en cierta alerta. Esto es una cosa muy infectológica, pero siempre, si bien se temía que los coronavirus podían ser un problema, y de hecho había habido un par de emergencias de esos fenómenos que ahora vamos a ver, en los últimos años los artículos de la Organización Mundial de la Salud estaban muy centrados en influenza, especialmente en influenza aviar, porque de hecho habían habido brotes
de influenza aviar que también siguen el mismo paso. La influenza aviar es un virus gripal que está en las aves, que circula en las aves y que eventualmente, a través de los cambios genéticos, en algún momento se puede transmitir a otras especies, en este caso a otros animales o a los humanos. Y de hecho habían ocurrido algunos brotes de influenza aviar que eran los que estaban en cierta alerta. Por ejemplo, la influenza aviar H7N9 que circuló en China, fíjense que ocurrieron varios brotes sucesivos. El último brote fue en octubre del 16 y los primeros meses del 17, en los meses invernales, y habían ocurrido 460 casos con 78 muertes. Así pasa lo mismo con otros virus que estaban, digamos, bajo la mira, para decirlo de alguna manera, y dentro de ellos estaba el coronavirus por los eventos anteriores del SARS y el MERS. Pero en realidad lo que emergió es lo que ustedes saben. Emergió un nuevo virus, un virus emergente, que es lo que llamamos el SARS-CoV-2. SARS quiere decir el síndrome respiratorio agudo severo, y CoV-2 viene de coronavirus 2, porque es el segundo SARS-CoV que emerge. La enfermedad es la que le llamamos COVID-19. De hecho, cuando vemos a veces los reportes que vienen en español, el artículo que usan es la COVID-19, porque están haciendo referencia a la enfermedad, que sería enfermedad infecciosa causada por el coronavirus emergido en el año 19. Acá hay algunas cosas virológicas que no importan mucho, pero digo, los coronavirus son una familia muy extensa de virus, afectan a humanos y animales, son causa eventual de enfermedad zoonótica, o sea, de una enfermedad que ocurre en los animales y que se puede transmitir al humano, y ya teníamos dos eventos anteriores, el SARS, que ocurrió en el año 2002-2003, que emergió en la misma región de Asia, del lejano oriente, y que en este caso fue un coronavirus cuyo origen son en general en los murciélagos. Los murciélagos tienen muchísimas especies distintas de coronavirus, y en ellos las colonias de murciélagos son condiciones muy buenas para que haya mucho intercambio genético de los distintos coronavirus en los murciélagos, y eso genera las condiciones para la emergencia de nuevas subespecies o nuevas variantes de coronavirus, algunos de los cuales, si se dan las condiciones, digamos, adquieren la capacidad de transmitirse a otras especies, en general alguna especie animal intermedia, y de esa especie animal al hombre. En el SARS del año 2002-2003 fue a través de una especie como de gato, el gato civeta que le dicen, y el MERS, que es síndrome respiratorio del Medio Oriente, que emergió en Arabia Saudita, Jordania y los países del Oriente Medio, es también un coronavirus de origen en vampiro, en murciélagos, y que se transmitió a algunos dromedarios, a algunas especies de camellos, y de las especies de camellos le llegó al humano. Esto no importa, es solo para decirles en realidad que es un beta coronavirus, no importa mucho, pero en este grupo de los beta coronavirus es donde están el SARS-CoV, que sería el SARS-CoV-1, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, y como ustedes ven, hay coronavirus de murciélagos que están en estos grupos. Para poner en relación los dos eventos anteriores de emergencia que habíamos tenido de coronavirus con el actual, no tienen punto de comparación en la magnitud. Esto era la situación al 20 de febrero. Obviamente que la situación ha cambiado mucho, pero si los pusiéramos en una perspectiva
de que se representaran por el tamaño, al 20 de febrero, el MERS habían ocurrido unos 2.000 casos, la mortalidad era 15%, el SARS habían ocurrido unos 8.000 casos y la mortalidad era 9%, y a esa fecha del COVID-19, o sea, del SARS-CoV-2, habían ocurrido más de 65.000 casos y la mortalidad era 2,9%. Esto era cuando el fenómeno estaba fundamentalmente localizado en China y en los países cercanos. Obviamente, si hoy fuéramos a hacer la representación de este fenómeno, lo de la COVID-19 sería muchísimo más grande y obviamente dejó muy chiquitos al MERS y al SARS como eventos emergentes y de riesgo sanitario mundial, porque obviamente este evento actual ha tenido una dimensión mucho mayor. El virus parece haber emergido fundamentalmente ahí en Asia, en la provincia, en la ciudad de Wuhan, y tuvo su emergencia, las primeras detecciones de los casos fueron en diciembre. Este es uno de los primeros artículos que se publicó en el New England. En naranja están los casos que fueron vinculados al mercado de productos del mar y en un rosadito más claro están los casos que no se vincularon al mercado de Wuhan. Lo que, cuando lo vemos en la primera publicación que hubo en Asia, ya acá era de 72.000 casos, o sea que el fenómeno ya estaba bastante avanzado. Ustedes bien ven la curva inicial, que es lo que está en la tabla más chiquita, y tenemos los casos que se dieron por confirmados, los que eran sospechados, lo que en un momento fueron los diagnosticados clínicamente, y a medida que empezó a transcurrir el fenómeno tuvo un incremento muy grande. Acá hay un salto muy importante en un día, que es un evento puramente administrativo, es un momento en el cual, siguiendo a la visita del grupo conjunto que se hizo de la Organización Mundial de la Salud junto con el Departamento de Salud de China, se revisaron un conjunto de casos que estaban como sin definir y se incluyeron en la epidemia. Entonces por eso hay este salto importante acá alrededor del 31 entre el 31 de enero y el 1 de febrero, pero es un evento puramente, como le digo, administrativo. Esta fue la curva que siguió y empezaron a aparecer en rojo los casos asintomáticos. Este estudio lo que terminó de confirmar era la alta transmisibilidad, una alta capacidad de dispersión territorial. En un mes, desde que emergieron los primeros casos, o por lo menos desde que se reconocieron los primeros casos, el evento llegó a las 31 provincias de China, y se empezó a delinear ahí que el periodo de incubación está entre los 4 y 7 días para la mayoría de los casos, la mediana está entre 4 y 5 días, el percentil 75 del periodo de incubación está en el día 7, o sea que el 75% de los expuestos que adquieren el virus y desarrollan síntomas, lo desarrollan en los primeros 7 días. Y esta curva lo que demostraba o lo que sugería era que había habido un fenómeno inicial de transmisión a partir de una fuente común o en condiciones de alta transmisibilidad, que fueron las que se dieron en el mercado de Wuhan, y después una propagación fundamentalmente interhumana, que es la que vemos en este periodo que empieza en enero. Esto fue como surgió el tema, pero obviamente, y todos estamos al tanto, y creo que no hay que insistir mucho en esto, el fenómeno tuvo un crecimiento mundial, progresivamente empezó a afectar a los países en la región, posteriormente se trasladó a otros países de Asia, y después llegó a Europa, y obviamente
a Estados Unidos y América. Los números hoy, actualizados por la Organización Mundial de la Salud, están en estos parámetros: más de 4 millones de infectados, más de 80.000 casos detectados en las últimas 24 horas, una estimación del entorno de casi los 290.000 muertes, y más de 4.000 muertes que ocurrieron en las últimas 24 horas. Estos son los reportes oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Estos reportes lo que tienen es que toman la información que le derivan los países a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en realidad, si bien es una información oficial, esta información muchas veces va con cierto retraso respecto a otras publicaciones que vemos o a otros sitios web que frecuentemente tienen la información un poco más actualizada. Pero esta es digamos, la información oficial, y se va a ir actualizando, y probablemente si hoy miramos en algún otro sitio web los números son mayores, y esto se va a reflejar en los informes de la Organización Mundial de la Salud probablemente en las próximas 48, 72 horas, dependiendo de la velocidad con la que los países transmiten o reportan la información a la Organización Mundial de la Salud. Esto es la distribución que tenemos hoy en el mapa del mundo. Cuanto más oscuros, más alto es el número de casos en los últimos 7 días. El fenómeno, como decíamos, se inició en China y en los países cercanos y empezó a tener una diseminación progresiva. Las condiciones del hemisferio norte en ese momento eran bastante óptimas para la transmisión de los virus respiratorios, como todos sabemos, y bueno, llegó a Europa y llegó a Estados Unidos, a América del Norte y también a América del Sur. Cuando vemos la situación de América del Sur, bueno, todos sabemos que hay 2 países con un compromiso bastante importante, que son Brasil y Ecuador fundamentalmente, y otros países que tienen una situación un poco más controlada, como eventualmente es Uruguay, como parece ser Paraguay, y países que están en la línea intermedia, diría yo, como Argentina y Chile, aunque los fenómenos en las últimas 48, 72 horas en Chile parecen haber cambiado, y de hecho Chile está con una amenaza de saturación del sistema de salud y de las camas de unidad de cuidado intensivo, que en realidad es el problema que esto genera, porque la complejidad de esto, en este caso para este virus, no parece estar dada por una alta mortalidad, porque la mortalidad global de los casos que se han diagnosticado está en el entorno del 2-3%, eso es muy variable entre los países, pero la variabilidad entre los países está dada fundamentalmente por el fenómeno de cuán bien está reconocido el fenómeno y cuántos casos están siendo reportados y yo estoy registrando en el denominador. Los países que testean mucho, que tienen muy buen sistema de vigilancia, en general son los que han tenido valores más bajos de mortalidad. Los países que se han sobrepasado por la intensidad del fenómeno, en esos países también se vuelve muy difícil tener un registro real del número de casos que estoy teniendo, y como los que ingresan a los hospitales son los más graves y la mayor parte de la mortalidad está en esos grupos, la mortalidad queda sobre representada en cierta medida, porque mi denominador le falta una gran proporción de casos que son los que muchas veces se atienden ambulatorio y no llegan a los hospitales, y no son los de mayor gravedad que están en los sectores más altos de la pirámide de gravedad de la enfermedad. Esto también es tomado de la Organización Mundial de la Salud, son los casos acumulados a lo largo del tiempo por las distintas regiones
en las cuales la Organización Mundial de la Salud divide al mundo, y bueno, como ustedes ven, lo que fue inicialmente, en naranja más oscuro, que era el sector donde se inició el fenómeno, progresivamente a lo largo del tiempo pasó a tener menor importancia relativa, y en los últimos días el fenómeno es muy intenso en las Américas y sigue siendo muy intenso en Europa, y empieza a aparecer también en África. Lo esperable es que el fenómeno se vaya trasladando progresivamente al hemisferio sur en la medida que las condiciones climáticas en el hemisferio norte van a ir cambiando con el advenimiento de la primavera y posteriormente del verano, situación que para nosotros es justamente a la inversa, lo cual nos expone a un mayor riesgo. Yendo a la situación en Uruguay, esta es una diapositiva que yo había hecho el 14 de marzo en una oportunidad de una charla. Fíjense que eso fue 2 días después de que el fenómeno estaba iniciando. En ese momento habían habido sospechas en varios casos, fundamentalmente en las personas que volvían de viaje, y habían sido todo negativos, hasta el 12 de marzo, en el cual se confirmaron los primeros 4 casos. Los primeros 4 casos fueron todos en viajeros que retornaban de Italia en ese momento, o sea, eran casos adquiridos en el extranjero, 2 en Salto, 2 en Montevideo, pero había la noción ya de que parte de estos casos iniciales habían mantenido o habían continuado con algunas actividades sociales y con las actividades en viajes, por ejemplo en ómnibus. Esos casos se comportaron inicialmente como casos leves, pero obviamente estábamos en la etapa inicial del fenómeno y era esperable que ocurrieran nuevos casos secundarios a esos contactos. Y a esa fecha había varios casos sospechosos en estudio. Bueno, obviamente el fenómeno cambió. Esta es una gráfica que muestra los casos acumulados que tenemos en Uruguay en color rosado, no sé si un rosado zanahoria, están los casos confirmados totales acumulados. Y bueno, estamos en el entorno de los 720 casos. Esto ha seguido una línea que, si bien ha sido de crecimiento, no ha sido el crecimiento que uno espera para un fenómeno pandémico que llegue a una población totalmente susceptible, como es la uruguaya en este caso, como es la regla en el mundo. Ahora vamos a ver un poquito por qué pensamos que esto pudo haber sido así. El hecho es, en rosado naranja está la línea acumulada de los casos, en celeste aparecen los casos que se han ido recuperando, y de hecho mantenemos en el entorno de los 150, 170 casos que todavía están activos. Caso recuperado es aquel que ya pasó por lo menos 14 días desde el inicio de los síntomas y no ha presentado síntomas en las últimas 24, 48 horas. Ahí hay alguna distinción para la fiebre y otra para los síntomas respiratorios, pero conceptualmente es eso. Y en la línea negra, de los puntos negros abajo, está el acumulado de fallecimientos, que en este momento estamos en el entorno de los 19. Obviamente esta no era la curva esperable, y esta curva que estamos viendo es reflejo de las medidas que se tomaron. Uruguay tomó medidas muy tempranamente. Fíjense que los primeros casos se diagnosticaron el 13 de marzo, y en las siguientes 24 a 48 horas se tomaron algunas decisiones, como fue suspender las clases a los 3 niveles, suspender actividades sociales de gran magnitud y progresivamente entrar en una restricción de la circulación y un distanciamiento social que obviamente fue
parte de lo que logró, lo que tanto hablamos del aplanar de la curva, o sea que la curva no tuviera un crecimiento exponencial que después vamos a tratar de explicar un poquito. Y esto es los casos ocurridos día a día. Y yo creo que acá hay parte de lo que nos llevó a una respuesta tan rápida y a cierta efectividad en esa respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad nosotros tuvimos los primeros casos el 13 de marzo, que fueron 4, el 14 tuvimos 2, el 15 tuvimos 2, y hasta ahí uno diría, bueno, estamos en una fase como muy inicial. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo un evento social que, como ustedes saben, tuvo un efecto como de exposición común de mucha gente, y ese llevó a un gran pico de casos en los días siguientes. Eso contribuyó, creo yo, a generar como una alerta, y parte de lo que llevó a que la respuesta de la comunidad haya sido con un acatamiento muy alto de las medidas en esa primera etapa. Entonces nosotros tuvimos estos primeros casos que fueron importados y posteriormente, vinculado a fenómenos de transmisión, tuvimos entre el 16 de marzo y fin de marzo como un primer pico de circulación. Fíjese que llegamos días a que se diagnosticaron, bueno, varios días con más de 20 casos nuevos, pero días con 29, 36, 30 casos, que contribuyeron sin duda a generar un cierto grado de alerta, y yo diría hasta de miedo en la sociedad, que contribuyó a cortar esa transmisión. Creo que también, como un fenómeno que también contribuyó a esto, la mayoría de estos casos fueron secundarios a gente que vino de viaje y al fenómeno de exposición en el evento social que yo comentaba inicialmente. Eso hizo que esos casos ocurrieran en un sector de Montevideo fundamentalmente y Canelones muy concentrado sobre la zona de la costa, parte de la Costa de Oro más cercana a Montevideo, y Montevideo en los barrios de Carrasco, Malvin, Punta Gordas y Pocitos, donde obviamente afectó a parte de la población que tenía condiciones sociales, económicas y culturales, diría yo, como para entender adecuadamente las medidas, como para poder cumplirlas además, porque la indicación de autoaislamiento tiene, digamos, un conjunto de requerimientos que, valga la redundancia, requieren también tener condiciones de vivienda y otras cosas que permitan cumplirlo. Entonces, el fenómeno haya ocurrido de esa manera en esta etapa contribuyó y permitió que hubiera un control, y como ustedes ven, el fenómeno a partir de abril empezó a bajar. Empezó a bajar no dejando de reconocer que han ocurrido algunos picos de algunos días, pero estos picos han estado vinculados a fenómenos de transmisión vinculados a una fuente común. El primero de ellos, el primer pico, está vinculado a una exposición común en un hospital, y fue el fenómeno del Hospital Vilar de Bo, donde hubo una gran exposición a una fuente común de personal de salud y también a transmisión con casos secundarios entre el personal de salud. Eso es el pico del 7 de abril, y el segundo pico de acá, del 24 de abril, está vinculado a los primeros fenómenos en los residenciales. Entonces, sacando esos picos que son de exposición a fuentes comunes, la curva muestra una tendencia al descenso de los casos, y hay que estar atento porque en estos últimos días, en los cuales ya llevamos más de 2 y 3 semanas de la retomada de actividades,
si bien estamos con valores relativamente bajos todavía, este fenómeno puede cambiar. La distribución en el país, son pocos los departamentos a los cuales el fenómeno no ha llegado, pero como decíamos, está concentrado fundamentalmente en Montevideo, Canelones, como los departamentos con mayor intensidad. Hubieron un par de publicaciones, porque el riesgo, como decíamos hoy al principio, es cuando estos fenómenos ocurren en forma masiva y esta primera ola tiene lo que llamamos un crecimiento exponencial de casos, eso quiere decir que los casos se van multiplicando progresivamente en los primeros días de ocurrencia. Entonces, ese famoso comportamiento exponencial de los fenómenos pandémicos es lo que genera el gran miedo de la sobrecarga del sistema asistencial y la imposibilidad de dar respuesta. Bueno, este primer estudio ya mostró que el comportamiento del brote inicial en Uruguay, en los primeros 20 días, no era un comportamiento exponencial que sería el comportamiento que está en la primera gráfica de la izquierda, sino que más bien tuvo lo que los autores llaman un crecimiento subexponencial. Y otro estudio que también apareció posteriormente muestra, ya esto es con un periodo de tiempo bastante más largo, esto no es una publicación científica, sino que salió en la Diaria, pero es la aplicación de un modelo matemático al comportamiento de los casos. Lo que está en negrita, en círculos negros, es el comportamiento acumulado de los casos. Y los autores lo que hicieron fue generar un modelo matemático, que en este caso sigue un modelo que tiene un nombre propio, que es el modelo de Gompert, que es una forma casi sigmoidea, digamos, y lo que muestra es que el crecimiento, si bien tuvo una etapa inicial más intensa en los primeros 15 días, después de eso la pendiente cambia y los casos acumulados se estabilizan y de hecho la curva que está abajo en azul predecía para ese momento tomaba los datos de los primeros 30 días del fenómeno en el Uruguay, predecía que el fenómeno se iba a mantener estable y que probablemente si esto se mantenía así, el fenómeno iba a tender a desaparecer. Eso es lo que predice algo cuando toma el comportamiento de acuerdo a un modelo de Gompert. Eso no es real porque para que esto pudiera ocurrir así, nosotros deberíamos poder mantener todas las medidas que se tomaron en la etapa inicial de una forma indefinida, y eso en la vida real no es posible. Entonces, si bien esto predice que el comportamiento sería y las dos líneas que están por encima y por debajo de la línea roja serían el intervalo de confianza para la media acumulada de los casos, no es esperable que ese sea el comportamiento definitivo que tenga el fenómeno, pero es el comportamiento que tuvo en esta primera etapa con todas las medidas que tomamos como comunidad. ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, las perspectivas obviamente que es muy difícil, en forma esquemática, y seguramente ustedes han visto cosas parecidas, esto está tomado de una publicación. Las distintas gráficas muestran lo que pasa con las distintas subpoblaciones, digamos, de acuerdo a las medidas que se implementan. Lo de arriba es la primera gráfica, lo que pasa con los susceptibles. La segunda es lo que pasa con los expuestos. La tercera es lo que pasa con los infectados. Y la cuarta, la que pasa con los recuperados. Y obviamente el eje horizontal es el tiempo. Si yo no tomo ninguna medida, ¿qué es lo que se espera? Bueno, lo que espero es que en la medida que voy teniendo casos en los expuestos, que es la línea azul que estoy señalando de la segunda gráfica de arriba hacia abajo,
voy a tener obviamente más infectados y voy a empezar a tener recuperados en la medida que estos infectados cursen su infección y se vayan resolviendo. Pero todo esto ocurre en una forma muy acotada en el tiempo. Ocurre en un periodo que está en el entorno de los 60 a 90 días. Eso es lo que ya no pasó en el Uruguay. Eso es lo que eventualmente parece haber pasado en otros países. Entonces, nosotros para el futuro nos quedan quizás las dos posibilidades. La segunda posibilidad, que es la que está en naranja, es cuando uno toma medidas pequeñas. Entonces, los susceptibles van a descender lentamente porque mi curva de infectados, de expuestos que se van infectando, es la naranja que estoy señalando, las dos del medio, y la de los recuperados sigue un crecimiento más lento. Esto en principio hasta ahora tampoco es lo que pasó en el Uruguay, porque nosotros tenemos una curva mucho más aplanada en los expuestos y en los casos. Entonces, nuestro comportamiento hasta ahora ha sido más el del verde, donde hemos tenido un aumento muy lento de los casos, muy apagado, son las dos gráficas del medio. Esa lo que hace es que los susceptibles en la población van descendiendo muy lentamente. Y por lo tanto, como también tengo una curva lenta, los recuperados, que sería el complemento de los susceptibles, aumenta lentamente. Esto obviamente tiene un gran beneficio, que es que el fenómeno ocurre en forma muy apagada, prolongada en el tiempo, inclusive puede tener tendencia a desaparecer o a achicarse progresivamente en el tiempo. Si bien eso lo podemos ver hoy como un beneficio, el problema de este comportamiento así es que me deja una proporción de susceptibles muy alta para las olas posteriores. Entonces, este fenómeno que hoy lo podemos ver como muy beneficioso, lo que me deja la puerta abierta es para olas posteriores, segunda o tercera olas, de una intensidad mayor a una primera ola si yo tuve estas medidas que son las que tomamos ahora. Entonces, y eso es lo que otros países han tomado como definición, digamos, y de hecho las respuestas en todos los países han sido muy distintas. Cuando uno toma esta decisión, estás expuesto a este fenómeno para el futuro. Pero además, para poder mantenerte así, tenés que poder mantener durante un tiempo muy largo medidas muy intensas, que en realidad tienen una alta repercusión sobre los otros aspectos que hacen una comunidad, sobre aspectos sanitarios, y bueno, y obviamente dentro de los aspectos sanitarios está el control de enfermedades crónicas, está los procedimientos quirúrgicos, que en la medida que con las medidas que se tomaron, se suspendieron las actividades quirúrgicas de coordinación en la mayoría de los prestadores, lo cual obviamente lleva a que patologías quirúrgicas que no se van resolviendo empiezan a aparecer como complicaciones. Lo mismo para otras patologías crónicas que en cierta medida su control no es el ideal en la medida que uno tomó este tipo de medidas, empezás a correr el riesgo de que ocurran las descompensaciones o el descontrol, o esas patologías crónicas empiecen a tener la presentación de formas de complicaciones agudas. Y fuera de lo sanitario, obviamente las repercusiones sociales, económicas y sobre la salud también mental de la población, en la medida en que uno mantiene medidas que no son las habituales en las cuales estamos acostumbrados a convivir como comunidad. Entonces, y yo quería terminar con esta diapositiva, aunque tengo algunas diapositivas más, pero me parecía que para esta primera parte esto era lo importante.
a pesar de todo lo que decía anteriormente, yo creo que todavía estamos en una etapa en la cual tenemos riesgos sanitarios, ¿no? El primer riesgo era el de subvalorar el riesgo digamos, el peligro que el fenómeno implicaba. Eso en una primera etapa no lo hicimos, o sea que eso es parte de lo que llevó a esta evolución del fenómeno que tuvo en Uruguay. Otro de los riesgos cuando uno enfrenta estas cosas es la de sobredimensionar el riesgo. En realidad yo creo que no lo sobredimensionamos, creo que lo dimensionamos en su justa medida. Me refiero a como comunidad, tanto en los aspectos sanitarios como en los aspectos de los otros aspectos que hacen una vida de una comunidad. Pero hay otros riesgos, ¿no? El riesgo de pérdida de la calma y del control, tanto a nivel de la comunidad como a nivel de las áreas asistenciales. Y yo creo que esto sí nos pasó. Creo que en las áreas asistenciales, si bien tuvimos tiempo para tratar de preparar a los equipos asistenciales y todo esto, todos tenemos, sobre todo de los que trabajamos en prevención y control de infecciones y en los comités de infecciones, tenemos la sensación de que se hizo bastante difícil trabajar en algunos momentos porque esa sensación de alerta y de miedo que se generó en parte de los equipos asistenciales dificultó bastante la tarea, eso es real. Entonces yo creo que hubo algún grado de pérdida de la calma y del control en ese sentido. No tuvimos, pero es un riesgo que tenemos, no tuvimos en forma intensa, tuvimos en alguna magnitud ausentismo del personal de salud, pero si el evento se instala, este es un riesgo mucho más importante, porque el personal de salud le ocurren 2 o 3 cosas, bueno, algunos se enferman, otros porque tienen comorbilidades o porque son parte de la población de alto riesgo, son separados de la actividad asistencial, y otros porque el estrés psicológico y el riesgo de enfermedad mental también lleva al ausentismo laboral. Como decíamos, el riesgo grande de la sobredemanda y la sobrecarga asistencial están presentes, por ahora no lo hemos tenido, pero es una cosa que todavía está en el horizonte, digamos, a nosotros nos queda un periodo largo todavía, recién estamos para empezar el invierno, con lo cual todo el periodo que nos tenemos para adelante es un periodo en el cual se dan las condiciones para facilitar la transmisión de las enfermedades virales, sobre todo respiratorias. Tuvimos un periodo de sobredemanda, creo que hay que tenerlo, el fenómeno inicial que nos pasó en los primeros 15 a 20 días, después que aparecieron los primeros casos y que se tomaron las primeras medidas, hubo un gran incremento en las consultas, fundamentalmente a nivel de domicilio. Eso le pasó a las unidades de emergencia móvil y le pasó a la mayoría de los servicios de asistencia de radio de los prestadores. Yo creo que en ese fenómeno participaron 3 cosas. Hubo un fenómeno de sobredemanda porque parte de la alerta que se generó hizo que mucha gente con síntomas muy banales o con síntomas que inclusive en otras condiciones no consultaría, empezó a consultar. Eso fue parte de lo que contribuyó al aumento de las consultas. Tuvimos otro fenómeno que fue, como nosotros suspendimos gran parte de la actividad asistencial centralizada, tanto de consultas de policlínica como de consultorios periféricos, y además le dijimos a la gente que si tenía síntomas respiratorios, consultara desde la casa y no viniera a los centros asistenciales, justamente para tratar de
prevenir o disminuir al máximo el riesgo de transmisión de estas infecciones virales, cuando pensábamos que todo lo que estaba eventualmente emergiendo era coronavirus, nosotros indujimos de esa manera una demanda de consulta desde el domicilio. Y el tercer fenómeno que me parece que pasó ahí es que eso ya estábamos en marzo, empezando la segunda quincena de marzo. Creo que en ese momento ya estábamos en el inicio de algún fenómeno de circulación de virus respiratorio que se abortó, se cortó esa transmisión en la medida que tomamos todas las otras medidas pensando en el coronavirus. Creo que eso cortó la circulación de algún otro virus respiratorio, porque de hecho en ese momento los que tuvieron capacidad de testeo, o mucho de lo que se testeó en ese momento de infecciones comunitarias que no tenían noción epidemiológica de ser casos de COVID-19, fueron negativos para COVID-19. Y de hecho, la curva que yo les mostré hoy, la mayoría de esos casos que ocurrieron en esa primera etapa, diría yo, desde el 15 de marzo a los primeros días de abril, esos casos de coronavirus que ocurrieron ahí tenían claramente un vínculo epidemiológico con gente que vino de viaje o con los fenómenos de transmisión que yo les decía hoy. Entonces, creo que esas cosas fueron las que nos pasaron en ese primer momento, y después de esos primeros 15 días vino una etapa de bastante silencio, diría yo, en lo que tuvo que ver con las consultas por infecciones respiratorias desde la comunidad. El riesgo de desabastecimiento de insumos es real, le está pasando a los países, le pasó a los países en Europa, a muchos. Es un riesgo real establecido para América del Norte y para Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha autorizado la importación y el ingreso de insumos que habitualmente no permite que se usen en su país. Me refiero a equipo de protección personal, a tipos de máscaras que estrictamente no cumplen lo que es la reglamentación americana de ser una máscara N95, sí cumplen las especificaciones de otras regiones del mundo, como de Europa o de otros países, pero tanto el CDC como la FDA y la NIOSH, que son agencias americanas, por ejemplo, han autorizado en el contexto de la pandemia el ingreso de insumos que en situaciones basales no lo permiten. Entonces, tanto para los equipos de protección personal como para otros insumos asistenciales, el riesgo de desabastecimiento es real. Nosotros tuvimos a esta altura 2 meses, diría yo, de cierta tranquilidad en la cual casi todos los prestadores, yo diría todos, trataron de hacer la mayor adquisición posible de estos insumos, justamente para, si el fenómeno ocurre con la intensidad que eventualmente pueda ocurrir, no nos pase ese desabastecimiento, pero el riesgo todavía está. Y después tenemos el riesgo del agotamiento del personal, parte de lo que hablábamos hoy del agotamiento psicológico, y el agotamiento físico es real, sobre todo en áreas de alta intensidad de trabajo, como pueden ser las áreas de cuidado intensivo, donde eventualmente creo que parte del personal que trabaja ahí, sobre todo el personal de enfermería, pero también el personal médico, que habitualmente en su trabajo rutinario fuera de estos contextos trabaja 12 horas por día, inclusive hay gente que, si bien en días alternos, pero hay días que trabaja más de 12 horas, en un contexto de pandemia, esa actividad no la van a poder hacer, y eso va a contribuir al acortamiento que podemos tener en los recursos humanos en algunas áreas específicas. O sea que yo diría que si bien estamos con cierta tranquilidad y el fenómeno tuvo el comportamiento que hablábamos hasta ahora, el futuro todavía es incierto,
y creo que tenemos 2 o 3 semanas, diría yo, para ver cómo se empieza a comportar el fenómeno de acá para adelante en la medida que progresivamente hemos retomado actividades y obviamente todos tenemos la noción que yo diría en esta última semana sobre todo, hay un conjunto de actividades que se retomaron con bastante intensidad y bueno, y eso agrega un desafío porque a pesar de que mantengamos las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarillas o el uso de otras medidas protectoras, la intensidad de la interacción entre las personas es parte de lo que aumenta francamente el riesgo de transmisión. Si les parece, yo dejaría por acá, si hay algún aspecto específico o alguna pregunta de lo que ya expuesto, lo podemos retomar, y si no, yo tengo algunas otras diapositivas que podemos ir viendo que pueden contribuir a los pasos para adelante.